Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy os traigo las últimas lecturas que he hecho, las lecturas que he hecho durante el mes de marzo, que como sabéis, siguiendo la iniciativa de Magratajos Tiernos, tratamos de leer literatura asiática, escrita por autores o autoras asiáticas o inspirada en algunos de los países de Asia. Y primero de todo os quiero decir que me he hecho una cuenta de Instagram de la estantería de Esther, que podéis seguirlas, os voy a dejar un vídeo por aquí para que lo veáis. De esta manera pretendo hacer contenido un poquito más diario y también, bueno, hacer contenido distinto al que hago por el canal de YouTube. Así que si os interesa podéis seguirme, darle like y bueno, estar atentos a lo que voy publicando. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos al vídeo. En este marzo asiático he leído 3 libros asiáticos, uno de ellos inspirado en Japón, que es por el que vamos a empezar, y 2 libros con inspiración o que nos retrotraen a China. En primer lugar, respecto al libro inspirado en Japón, os estoy hablando de La policía de la memoria de Yoko Okawa, publicado por la editorial Planeta y concretamente por el sello de Maxi Tusquets. Este es un libro al que yo le di 3 estrellas, que me gustó, pero debo reconocer que no me encantó. Sinceramente no era lo que esperaba. Lo venden mucho por ahí como una distopía y como una distopía orwelliana, pero yo creo que no se parece demasiado. Entiendo por qué comentan esto. Ahora os voy a hablar un poquito del libro y entenderéis por qué empiezo por aquí. Entiendo por qué lo relacionan con Orwell, pero realmente el estilo no se parece absolutamente nada, el enfoque de la distopía tampoco. En esta historia seguimos a una personaje principal que creo que no se menciona el nombre en el libro, o si no, por lo menos no lo recuerdo, y es una historia de muy poquitos personajes en el que tenemos también a un personaje más hombre, si no me equivoco, y a otro hombre mayor, pero seguimos fundamentalmente a esta chica que os comentaba. Y esta chica vive en un pequeño pueblecito que parece inspirado en Japón, un poco por lo que nos cuentan de los desastres medioambientales que ocurren, un poco por la ambientación, hay un tsunami, etc., pues parece que está ambientada en Japón y es un lugar en el que cada cierto tiempo desaparece un objeto y todos los ciudadanos de ese pueblo olvidan también ese objeto. Os preguntaréis, que era lo que yo me preguntaba y me generaba mucha curiosidad al leer la novela. ¿Cómo es que se olvidan del objeto? ¿Desaparece el objeto? ¿No recuerdan nada sobre él? ¿O qué es lo que ocurre? Realmente lo que ocurre en la novela es que olvidan todos los recuerdos asociados a ese objeto, es decir, olvidan la memoria del objeto. Y de fondo yo creo que el libro nos invita a pensar cómo muchos de los objetos de nuestra vida cotidiana guardan un montón de recuerdos, un montón de memorias con gente a la que queremos, con amigos, con familia, y cómo los objetos son tan importantes para nuestra vida, ¿no? No estoy hablando en un sentido material, sino más bien en un sentido simbólico. Y bueno, no solo desaparecen los objetos, también pueden desaparecer cualquier cosa, los animales y bueno, cualquier otra cosa. No os quiero contar más porque si no voy a hacer spoiler. Pero vemos como cada día o cada pocos días va desapareciendo pues los pájaros, una palabra concreta, los alfileres, etcétera. Y vemos un poco cómo los personajes van reaccionando a estas desapariciones. ¿Por qué desaparecen? Porque hay una policía de la memoria que no sabemos muy bien cómo funciona, que va generando estos olvidos en la población. No obstante, como en cualquier novela distópica, hay personas que se salvan de este horror que es olvidar y cada día ir olvidando cosas, y son conscientes de las cosas que se han ido olvidando el resto, y bueno, a partir de aquí pues se desarrolla la novela y se genera la trama. ¿Por qué digo que no me recuerda a una novela orwelliana? Porque normalmente lo que yo tengo como novela orwelliana o de Huxley, de distopía y de ciencia ficción, normalmente se enfoca mucho en el estado totalitario, en la policía. Hay una mirada que mira fundamentalmente a cómo es el aparato represivo, el aparato policial, etcétera, que es a mí lo que me suele gustar de las distopías, ver cómo funciona ese aparato. No obstante, en este libro de Yoko Awa, lo que vemos fundamentalmente es cómo reacciona la gente y cómo la gente no ve ningún futuro posible, no hay ninguna manera de solucionar este olvido que están sufriendo, y es la verdad es que bastante desesperante, y no vemos realmente cómo funciona la policía de la memoria, no sabemos muy bien cómo funciona, la autora solo menciona algunos retazos a lo largo de la historia, pero el foco no está puesto en el aparato represivo,
como sí está en las distopías de Orwell y de Huxley. Además, el estilo también es muy distinto. Lo que a mí más me ha gustado de esta novela y lo que me parece más llamativo es que tiene un estilo muy onírico, muy nostálgico, está escrito de manera muy bonito, tiene muchas reflexiones muy poéticas. Yo creo que es una novela en ese estilo, en ese sentido, que sigue mucho el estilo japonés de literatura, ¿no? Es una novela que nos hace reflexionar sobre qué supone el olvido, sobre lo importante que es la memoria para nuestra actividad diaria y cómo sin memoria no somos prácticamente nada. Y, y también tiene un lenguaje muy poético, se mencionan muchas veces cuestiones de la naturaleza, los pájaros, se menciona el paisaje, es una manera de narrar una novela de distopía muy poética, que yo creo que en este sentido es muy original, porque normalmente sabemos que las distopías suelen estar narradas más desde la propia brutalidad que supone el estado totalitario, ¿no? En este caso se trata más bien una novela muy nostálgica, como os decía, muy onírica, muy poética, y por ello ha sido que es tan distinto a lo que yo esperaba. No obstante, si os gusta el tipo de literatura japonesa y además os apetece leer una distopía, pues evidentemente os la recomiendo. Y por otro lado, dos libros que me moría por leer, pero que pesan un quintal, que son La Guerra de la Amapola y La República del Dragón de Rebecca Kuang, que como sabéis son los dos primeros tomos de la trilogía que creo que no tiene nombre, o la trilogía creo que es La Guerra de la Amapola, no estoy demasiado segura, son estos dos, y con los lomos pintados, que son muy bonitos, que los trae a España la editorial Hydra. Voy a hablar fundamentalmente del primero porque no os quiero hacer demasiado spoiler, pero daré algunas pinceladas de lo que me ha parecido el segundo libro también. En el primer libro seguimos a Rin, que es una joven de una de las zonas más pobres del Imperio Nicara, y vemos cómo está al principio del libro está intentando hacer los exámenes para entrar en la Academia de Cinegar, que es la academia militar más importante del imperio. No obstante, evidentemente, dadas sus condiciones vitales y materiales, sería un auténtico logro que ella llegase a Cinegar, pero en las pocas páginas, y pienso que esto no es demasiado spoiler porque es evidente, vemos que acaba llegando a Cinegar y la primera mitad del libro se basa en ella en Cinegar, las relaciones que establece, los amigos que conoce y como la mayoría de los libros de fantasía que tratan, que van a algún tipo de escuela, tiene que elegir a algunos de los maestros de algunas de las especialidades de Cinegar, que hay algunas como estrategia, folclore, bueno, hay distintos maestros y ella tiene que elegir uno de ellos. Y bueno, la trama se desarrolla un poco pues en esta escuela, las relaciones que establece, las desigualdades estructurales que tiene respecto a otros compañeros de zonas más ricas que sus padres son a lo mejor tenientes o generales del Imperio Nicara, etc. Y bueno, esta primera parte tiene un enfoque muy importante en el folclore y en el folclore chino. A mí me gustó mucho porque es una parte en la que vamos entendiendo un poco cuál es el sistema de magia que hay en la trilogía de la Guerra de la Amapola y cómo funciona un poco este sistema que gira en torno a la magia chamánica y la religión chamánica y un poco tiene como distintas leyendas de la historia china, que como sabéis, que no lo he comentado, Rebecca Kuan es una autora chino-estadounidense y sus libros están, evidentemente, reciben mucha inspiración asiática y particularmente china. En la mitad del libro hay un cambio bastante radical porque pasamos de ver a Rin en Cinegar y, como os decía, toda esta introducción en el mundo de las academias militares, de cómo funciona un poco un poco la vida allí en la academia, y en la segunda mitad, y no creo que esto sea spoiler porque y voy a hacer un inciso, una de las cosas que me da un poco de rabia de estos libros es que me parece que los títulos de los dos nos desvelan demasiado de la historia. También os recomiendo que si la leéis, a lo mejor vale la pena no leer la sinopsis de la parte de atrás de ambos libros. Pero bueno, cerrado el inciso, en la segunda parte vemos la Guerra de la Amapola. Es que no os estoy haciendo spoiler porque es como se llama el título del libro. Y bueno, es una parte muchísimo más bélica en la que vemos estrategia militar, en la que vemos masacres. Bueno, sobre todo hay un capítulo, bueno, una serie de capítulos, más bien podríamos decir una escena del libro bastante dura. O sea, una cosa de las cosas que me gustan mucho de Rebecca Kuang es que es cruda hasta el final. O sea, si está hablando de una guerra
y el hilo argumental del libro la tiene que llevar a hablar de una barbaridad, lo va a hacer sin ningún problema y eso a mí me gusta mucho, que sea tan valiente. Y bueno, como os comentaba, lo que vamos a ir siguiendo es la historia de la guerra entre Nikara y Mugen y bueno, un poco cómo se va desarrollando, como os decía, la estrategia bélica, vemos alianzas, hay bastantes giros de guión y vemos el papel que tiene Rin en esta guerra, el papel importantísimo que tiene, como es bastante evidente, ¿no? Y también vemos cómo se van desarrollando un poco las relaciones estas que os contaba al principio que había establecido Rin en Cinegar, porque claro, cuando estalla la guerra, pues ocurren distintas cosas con los personajes secundarios que rodean a Rin. Y os quería comentar que a mí me gustó muchísimo más la primera parte del libro que la segunda. Es verdad que a mí no me gusta mucho la fantasía militar o bélica, me gusta muchísimo más la fantasía cuando reflexiona, bueno, como os he comentado siempre, ¿no? Sobre temas sociales que me resultan interesantes, sobre género, sobre raza, etc. Es verdad que aquí hay algunas reflexiones, pero pienso que tiene muchísima más inspiración asiática que Babel, pero tiene muchísima menos profundidad a nivel teórico y a nivel de temáticas. No obstante, es verdad que es una novela entretenidísima, es súper viciante. Como te decía, a mí me gustó más la primera mitad porque toda la parte del folclore y de la academia me gustó mucho y la parte de la estrategia bélica, que es la segunda parte, me gustó menos, aunque el final es súper adictivo. Y bueno, tiene, como os decía, bastantes plot twists, perdón. Es muy interesante, entonces os la recomiendo totalmente y os voy a hablar un poquito del segundo libro, no mucho, que es La República del Dragón. En este libro me pasó justo lo contrario que en el primero, me gustó muchísimo más la segunda parte que la primera. No os puedo contar demasiado más allá de que lo mismo que os decía en el primero, el título ya desvela bastante de lo que va a ocurrir en esta novela. Es un poquito más grande que la primera y es verdad que la primera mitad se me hizo un poco lenta. Creo que es una novela que va de menos a más de una manera ultra exponencial. En la primera mitad vamos viendo otra vez muchas cuestiones de estrategia bélica, de pasar por este lago, preparar estas bombas, establecer nuestro ejército aquí, ir allá, etc. Y en la segunda mitad hay un giro de guión bastante grande por la aparición de unos personajes concretos que no habían aparecido hasta entonces, que no os quiero contar mucho porque quiero que leáis las novelas y que las podamos comentar, pero sin haceros spoiler. Y, y bueno, a partir de ese momento que aparecen esos personajes, el libro empieza a coger una dinámica muchísimo más política en la que vemos alianzas, traiciones, en la que vemos que hay una trama mucho más profunda y pienso que el libro coge muchísimo más cuerpo, también vuelve a poner en el centro las cuestiones de la fantasía, que no os lo he comentado antes, pero poco a poco a lo largo del libro vamos viendo la historia del Imperio Nikara y también de otros países que están en relación con el Imperio Nikara, como son Mugen, Hesperia y Esper, que bueno, en el fondo os iréis dando cuenta si leéis los libros, pero son países que se asemejan bastante a la historia que conocemos de China, Japón. Es más, podríamos decir que Nikara es China, que Mugen es Japón, en plan, más o menos, evidentemente es un relato fantástico, pero sí tiene inspiración histórica de la historia de Asia. Y además, en esta segunda parte, Rebecca Kwan nos vuelve a desvelar muchísimo más del mundo en el que se inspiran estas novelas antes del presente de la novela, ¿no? Vemos mucho más del pasado y a mí todo ese pasado que es muy fantasioso, tiene muchas inspiraciones de leyendas asiáticas y tal, me gusta mucho y en la segunda mitad del libro estos aspectos vuelven a estar en el centro y vuelve a ser muy interesante. Un poco lo que me pasa con los dos libros es que pienso que hay una primera mitad y una segunda mitad en ambos que se diferencian bastante y sé que sobre todo la Guerra de la Amapola ha recibido bastantes críticas porque hay una interrupción demasiado fuerte entre la primera mitad y la segunda, cosa en la que yo estoy de acuerdo, pero en la República del Dragón la segunda mitad me gusta más que la primera, con lo cual me parece que la primera mitad de la Guerra de la Amapola y la segunda mitad de la República del Dragón compensan muchísimo que me haya gustado las novelas, que no quiere decir que las otras partes no me gustasen, sí me gustaban, pero se me hacían más lenta, un poquito más cargante, además son unos novelones larguísimos, pero
os quiero recomendar muchísimo esta biología. Bueno, esta biología es una trilogía, pero los 2 libros que tenemos por ahora. Espero que Hydra saque poco el tercero, porque sé que somos muchos fans. Y bueno, además recomendaros a los que sois lectores de fantasía bélica, de fantasía que tiene tintes políticos, que tiene alianzas, que tiene traiciones, que tiene posiciones políticas, que también hay mujeres que escribimos fantasía de este tipo, que Rebecca Kwan os va a encantar, que de verdad debemos dejar de leer siempre a los mismos hombres. O sea, hay hombres que son buenísimos y escriben literatura buenísima. A mí me encanta George Martin, me encanta Brandon Sanderson, evidentemente sí, pero hay más allá de ellos y Rebecca Kwan me parece una opción buenísima para que incorporéis mujeres en vuestras lecturas y para que incorporéis mujeres no solo del panorama europeo y también nos saquemos un poco los ojos del ombligo. Así que hasta aquí mi momento de reivindicación. Leed a Rebecca Kwan. Son una trilogía de fantasía con inspiración asiática, con guerra, con política. Creo que os van a encantar, así que nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Os recuerdo que si os apetece me sigáis en Instagram, si habéis llegado hasta aquí, que voy a estar subiendo cada vez más contenido diario. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verlo hasta el final, suscribiros, darle like y adiós.